Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos un nuevo concepto que ya hemos estado trabajando con él, pero vamos a ampliarlo, que es el concepto de continuidad de funciones, y en este caso vamos a ver concretamente, en caso de que una función no sea continua en un punto, vamos a determinar cuáles son los distintos tipos de discontinuidades que tendremos. Entonces, si recordáis, veíamos que la definición de una función para que fuese continua en un punto, determinábamos que era, si por ejemplo la gráfica de nuestra función era una cosa tal que así, veíamos que el límite cuando yo me acercaba al punto por la izquierda tenía que ser el mismo que el límite cuando yo me acercaba al punto por la derecha y tenía que coincidir en ambos casos con el valor de un punto. Es decir, que decíamos que f de x es continua en x igual a a, sí, y se tenían que cumplir tres condiciones, bueno, mejor dicho, dos condiciones. Que la primera de ellas era que el límite cuando x tendía a por la izquierda fuese igual al límite cuando x tendía a por la derecha, y esto fuera un número k que fuera real, es decir, que no fuera ni más ni menos infinito, y que luego el valor de la función en ese punto fuera precisamente igual al límite que teníamos en este caso. Porque de esta manera nos asegurábamos de que me acercaba por la izquierda al mismo punto que me acercaba por la derecha, y justo en ese punto el valor de la función coincidía. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de que no se cumpla alguna de estas dos condiciones, vamos a tener un tipo de discontinuidad. Discontinuidad será aquel punto en el cual la función no sea continua. Es decir, que yo no pueda dibujar la propia función en el plano de manera que sea constantemente seguida un punto del otro. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a ver qué tres tipos de discontinuidades tenemos. Y la primera que tenemos será la discontinuidad que conocemos como evitable. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con este tipo de función? Pues en esta función se cumple una de las cualidades que tenemos aquí arriba, pero la otra no. En este caso, en la primera, sí que se cumplirá nuestra función, es decir, nuestra condición en límites, es decir, que el límite cuando yo me acerque al punto por la izquierda será igual al límite cuando yo me acerque al punto por la derecha, pero, sin embargo, el valor de la función justo en ese punto no coincidirá con el valor de estos límites. ¿A qué nos referimos con eso? Pues nos referiríamos básicamente al ejemplo que tenemos aquí arriba, donde aquí tuviésemos un valor que yo me acercara por la izquierda al mismo valor que me acercase por la derecha, pero por ejemplo el punto de esta función cayese aquí arriba, en vez de tener esto tal que así. ¿Cómo puede ser este caso? Pues por ejemplo yo puedo tener una función definida a trozos donde tenga que f de x sea x al cuadrado para x perteneciente a los reales menos, por ejemplo, el 0, y que yo tenga 1 para cuando x es igual a 0. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función definida a trozos donde todos los puntos están definidos en los reales con la función x cuadrado menos el x igual a 0 que está con el valor 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 negativo de x al cuadrado, esto será 0 al cuadrado, es decir, 0. El límite cuando x se acerque a 0 positivo de x al cuadrado será 0 al cuadrado, es decir, 0, pero el valor de la función en 0 será justo el valor que tendré aquí, que será 1. Entonces, como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, pero es distinto del valor en el 0, esta función presenta una discontinuidad evitable en x igual a 0. ¿Por qué nos referimos que es evitable? Porque si yo determino que este valor tenga que ser exactamente el valor de los límites en este punto, tendré una función que sí que será continua. ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Pues de la siguiente manera. Si yo cambio este valor por 0, ¿qué es lo que me ocurrirá ahora? Que yo ahora tendré que f de 0 será igual a 0, y por tanto esta condición que tenía aquí sí que se cumplirá. Es decir, que el límite por la izquierda será igual al límite por la derecha y será igual al valor de la función, y por tanto la función será continua
en x igual a 0. Y en el resto del plano, lógicamente, porque la función x cuadrado es continua en todo su dominio. Entonces, por esto es por lo que determinamos que esta discontinuidad es evitable, porque existe alguna manera precisamente de evitar que la función se vuelva discontinua, ¿ok? Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar ese punto que nos falta por el valor concreto que necesitamos. ¿Qué ocurre? Que ahora nos vamos a encontrar con dos tipos de discontinuidades, las cuales, aunque cambiásemos el valor de algún punto en concreto, nos daríamos cuenta de que independientemente de eso sería imposible que la discontinuidad fuese evitable. Y vemos el siguiente caso, que sería el primero de ellos, la discontinuidad que se conoce como discontinuidad inevitable de salto finito. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, en este caso no se va a cumplir ninguna de las dos condiciones, o por lo menos con que no se cumpla la primera ya sería suficiente. Es decir, en este caso vamos a tener que el límite cuando x tienda a negativo será un número k, de nuevo perteneciente a los reales, y el límite cuando x tienda al a positivo será un número k2, también perteneciente a los reales. ¿Qué ocurrirá? Que k1 será distinto de k2. ¿A qué nos referimos con esto si hacemos el dibujo? Pues nosotros tendremos que una parte de la gráfica irá por aquí y luego a partir de este punto la otra parte de la gráfica aparecerá por aquí. Este será el valor de k1, este será el valor de k2 y como el límite cuando vengo por la izquierda será distinto al límite cuando vengo por la derecha, básicamente lo que tendré será que como estos límites ya no coinciden, independientemente de que el valor de la función pudiese ser el de arriba o el de abajo, esta función es imposible que sea continua. ¿Por qué? Porque aquí se nos genera un salto, el cual, como podemos ver, se conocen como salto finito, porque este salto tiene una altura determinada, no es un salto completamente infinito. Y podemos ver, por ejemplo, el siguiente caso, donde tendríamos la función f de x igual a x cuadrado para x menor que 0 y x más 2 para x mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, si determinamos el límite por la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 negativo de f de x será el límite en x cuadrado, porque el 0 negativo está definido en x cuadrado, será el límite en 0 negativo de x cuadrado, que será 0 al cuadrado, es decir, 0. Y el límite en 0 positivo de f de x será igual a el límite en 0 positivo, como los números positivos están definidos aquí, tendremos que ser el límite de x más 2, es decir, de 0 más 2, es decir, 2. Y como podemos ver, los dos números son números que realmente existen, es decir, que están definidos, pero el límite por la izquierda será distinto del límite por la derecha. Por lo tanto, tenemos, aunque pertenezcan ambos a los reales. Este pertenece a los reales y este también pertenece a los reales. Por tanto, tenemos un caso en el cual existe una discontinuidad inevitable, porque nosotros no podemos cambiar que esta función vaya más arriba o más abajo, solamente podríamos cambiarlo aquí, pero entonces nos cambiaría completamente la función y por tanto no tendría sentido. Por esto es por lo que se define como discontinuidad inevitable de salto finito. ¿Por qué? Porque la diferencia entre este punto y este punto es una cantidad determinada. ¿Ok? ¿Dónde está el problema? El problema estaría en el caso que ahora nos encontrásemos con el último tipo de discontinuidad, que serían las discontinuidades inevitables de salto infinito. ¿Y en este caso qué tendremos? Pues en este caso básicamente tendremos que por un lado o por el otro, a ese punto en concreto me acercaré infinita positivamente o negativamente. Es decir, supongamos que yo tengo que mi función viene por aquí, tal que así, y luego la otra me vendría básicamente desde el infinito, por ejemplo, haciendo esta curva. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo tendría que, ya fuera por un lado, por el otro o por ambos, me acerco infinitamente al punto. ¿Esto cómo se determina? Pues que tendría que cumplirse que o el límite cuando x tiende a negativo de f de x es igual a más menos infinito, o el límite cuando x tiende a positivo de f de x es igual a más menos infinito, o ambos. En cualquiera de los tres casos debería de cumplirse esto.
Puede ser solamente uno, solamente el otro o los dos, ¿ok? Aunque uno de ellos tienda a un valor real, realmente a mí esto no me sirve porque seguiré teniendo un salto infinito. ¿A qué nos referimos con esto? Pues por ejemplo la función f de x igual a 1 entre x cuando x es menor que 0 y 2x menos 1 cuando x es mayor o igual que 0, ¿ok? ¿Qué es lo que nos ocurre? Si yo calculo el límite cuando f de x tiende a 0 negativo, es decir, cuando me acerco por la izquierda a 0, tendré que esto será el límite de 1 entre x, y esto será 1 entre 0 negativo, que esto es menos infinito. Por tanto, tengo aquí ya que uno de los dos límites me dará menos infinito. Si calculo el límite con el 0 positivo de esta función será de 2x menos 1, porque el 0 positivo está definido en 2x menos 1, que será 2 por 0 menos 1, es decir, menos 1. Entonces, ¿qué tendré? Que como uno de los límites, al menos uno de ellos, es básicamente menos infinito, aquí tendré un salto infinito. ¿Por qué? Porque me encontraré que la distancia que tendré entre el punto menos 1 y el punto menos infinito básicamente es un salto que no tiene una cantidad fija, es decir, que no está determinada. Por lo tanto, será más infinito en este caso o menos infinito según lo queramos ver con respecto a la distancia total. Aquí hemos visto, chicos, los tres tipos de discontinuidades, ¿vale? Recordamos que estas son las condiciones que se deben de cumplir para que una función sea continua y en caso de que no sea continua tenemos tres tipos de discontinuidades. Aquellas en las cuales las puedo salvar viendo que los límites laterales son el mismo, pero el valor de la función es distinto, que hemos visto que esas eran las discontinuidades evitables. Aquellos valores de la función en las cuales, independientemente de que los límites sean un número real, son un valor al cual no son el mismo, por lo tanto se me genera una distancia entre un punto y otro, por lo tanto tengo un salto finito, pero tengo un salto, y directamente aquellos en los cuales el uno, el otro o los dos límites laterales son de salto infinito, es decir, se me van al más o al menos infinito. Por lo tanto, en ese caso directamente es imposible que lo salve. Como veis, chicos, nuevas condiciones para la continuidad de funciones, pero muy importante que sepamos trabajar con ellas. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.